Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Juan Quintero y quienes habla Jesús Sánchez. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre las lámparas de descarga. Las lámparas de descarga actualmente representan una fascinante intersección entre la física y la química, los cuales ofrecen soluciones de iluminación eficientes y son muy versátiles. Estos dispositivos producen la luz mediante el paso de una corriente eléctrica a través de gases o vapores. Esta tecnología además ha revolucionado la iluminación en diversos ambientes, desde las calles, espacios industriales y espacios domésticos. En este análisis detallado se explorarán los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de estas lámparas, pasando desde su estructura básica hasta los procesos físicos y químicos que ocurren en el interior de la lámpara. Además, se verificarán algunas aplicaciones y tipos de lámparas de descarga. Como estructura básica y de componentes tenemos principalmente el tubo de vidrio, el cual está fabricado con borosilicato resistente a altas temperaturas. El tubo de vidrio en esta imagen la podemos verificar acá donde estamos señalando. Este tubo viene sellado y es el que contiene el gas o el vapor que se ioniza. Como segundo elemento importante tenemos los electrodos. Los electrodos generalmente son hechos de tungsteno con recubrimientos de emisores de electrones y están ubicados en los extremos del tubo de vidrio. El diseño de estos electrodos pues, es crucial para la eficiencia y la vida útil de la lámpara. Como tercer elemento importante tenemos el gas o vapor, que como gas podemos usar el neón, el argón o el xenón, o vapor metálico, se pueden encontrar de mercurio o de sodio. Este tipo de gas elegido determina las características de la luz emitida. Incluye el color, la temperatura de color y la eficacia lumínica. Además, como cuarto componente importante, tenemos el balastro, que aunque no forma parte interna de la lámpara, por así decirlo, eh, él funciona de manera externa pero es esencial. ¿Por qué? Porque él va a estar encargado de regular la corriente y proporciona ese voltaje necesario para que la lámpara pueda encenderse y además para mantener la descarga, es decir, el proceso que se está efectuando dentro del tubo de vidrio. Para el proceso de encendido tenemos primeramente necesario un alto voltaje que se aplica entre los electrodos. Este voltaje proporcionado por el balastro supera ese potencial de ruptura del gas, iniciando así la ionización. Ese voltaje tiene que cumplir con la premisa de que tiene que romper el potencial de la ruptura del gas, tiene que superarlo para iniciar la ionización. La ionización inicial, como sabemos, son los electrones libres que se aceleran por el campo eléctrico, los cuales colisionan con los átomos del gas. Estas colisiones liberan más electrones y creando como un efecto avalancha que ioniza rápidamente el gas. Entonces, a medida que se va formando la ionización, el gas se transforma en un plasma conductor, que es el que hace fluir esa corriente eléctrica a través de la lámpara. Una vez que se forma el plasma, entra en actuación también el balastro, que ajusta la corriente a un nivel óptimo para mantener la descarga. En este punto ya, la lámpara entra en ese estado de operación estable, que va emitiendo la luz continuamente. Como fundamentos físicos, en la emisión de la luz tenemos la excitación electrónica. En la excitación electrónica ocurre porque los electrones del plasma colisionan con los átomos del gas o vapor, transfiriendo esa energía cinética. Esto hace excitar a los electrones de los átomos a niveles exteriores, a niveles energéticos superiores, creando estados metaestables. Como segundo elemento tenemos la transición electrónica. Los electrones excitados permanecen brevemente en niveles energéticos superiores antes de regresar a su estado fundamental. Y esta transición ocurre en fracciones de segundo y es un paso clave en la generación de la luz. Como tercer elemento tenemos la emisión de fotones. Y al regresar al estado fundamental, los electrones liberan la energía excedente en forma de fotones. La longitud de onda de estos fotones y por tanto el color de la luz emitida depende directamente de la diferencia energética entre los niveles involucrados. Y como cuarto elemento tenemos el espectro de emisión. Cada elemento utilizado en las lámparas de descarga produce un espectro de emisión característico. Esto resulta en la producción de luz con color específico, desde el amarillo intenso del sodio hasta el azul verde del mercurio. En los tipos de emisiones y eficiencia espectral tenemos
la emisión infrarroja, que es común en lámparas de vapor de mercurio. Esta emisión infrarroja representa energía no visible y aunque no contribuye directamente a la iluminación, pues puede ser útil a esas aplicaciones de calentamiento o algunos sensores que funcionen con la emisión infrarroja. También tenemos la emisión visible, que es el objetivo principal en la mayoría de las aplicaciones, y las lámparas de sodio en sí producen pues una característica de luz amarilla, eficiente pero con baja reproducción cromática. Las lámparas de neón emiten el rango rojo-naranja y es ideal para la señalización. Y también tenemos una emisión ultravioleta, que estas lámparas de mercurio son conocidas por su fuerte emisión ultravioleta. Esta radiación invisible y potencialmente dañina se convierte en luz visible útil en las lámparas fluorescentes mediante el uso de fósforo. Y también se utiliza en aplicaciones de esterilización y curado de materiales. Como aplicaciones comunes y características específicas tenemos que en las lámparas de sodio de alta presión se pueden aplicar en la iluminación vial. Tenemos una alta eficacia lumínica y su luz es amarilla. En mercurio de alta presión podemos usarlas en iluminación industrial, que es como su aplicación más común. Tienen una larga vida útil y su luz es blanca azulada. Las lámparas de neón son usadas para la señalización y publicidad y tienen colores brillantes y tienen un bajo consumo. Las lámparas fluorescentes, su aplicación principal es la iluminación doméstica y oficinas y tienen una alta eficiencia energética, pero la luz es un poco difusa. Y los halogenuros metálicos están aplicados para los estadios, ¿sí? Para grandes áreas y tiene una alta reproducción cromática, pero consume mucha potencia. Eficiencia y consideraciones ambientales. La eficiencia energética superior que poseen las lámparas de descarga hacen que convierten una mayor proporción de energía eléctrica en luz visible en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales. Esto se traduce en un menor consumo energético y por ende en una reducción de las emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad. También tienen una vida útil prolongada. Generalmente, estas lámparas pueden superar las 20.000 horas en uso de algunos modelos. Sí, estas lámparas reducen significativamente la necesidad de reemplazo y por consiguiente la generación de residuos. Esto contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado con la fabricación y disposición de productos de iluminación. Además, se tiene algo importante que es la gestión de residuos. Muchas lámparas de descarga contienen muchas cantidades de mercurio, entonces lo que requiere es una gestión adecuada al final de su vida útil, es decir, con mucha precaución ya que el mercurio en este caso pues es muy contaminante y así se ayuda a prevenir la contaminación ambiental y recuperar estos valiosos materiales. Bien, hablaremos un poco de las lámparas de mercurio de alta presión. Las lámparas de mercurio de alta presión son fuentes de luz potentes y duraderas. Se utilizan en aplicaciones industriales y exteriores donde se requiere alta luminosidad. Como estructura principal de la lámpara, ya habíamos hablado que debe tener el tubo de descarga, que es el cual que contiene el mercurio, ¿sí? Y el gas inerte. Este tubo en este caso es fabricado de cuarzo para soportar altas temperaturas. También tiene el bulbo exterior, que es el que protege a la lámpara como tal y mantiene la temperatura óptima de funcionamiento. También tenemos los electrodos, ¿sí? Tenemos los electrodos de operación normales y un electrodo auxiliar o de encendido que lo podemos encontrar acá, el cual hace que facilite el encendido. Tenemos la ionización del gas, ¿sí? El gas inerte, que generalmente es de argón, en el tubo se ioniza mediante una descarga eléctrica. Luego viene la vaporización del mercurio, que el arco eléctrico vaporiza ese mercurio, elevando así la presión y la temperatura. Y ya luego emite la luz. El vapor de mercurio es excitado con los electrones, emite la luz visible y la radiación ultravioleta. Aquí podemos ver algunas propiedades luminotécnicas de las lámparas de mercurio. Tenemos una eficacia luminosa de entre 41 y 59 lúmenes por watt. Tiene una vida útil aproximadamente de entre 12.000 a 16.000 horas. Tiene una temperatura de color aproximadamente de 6.000 K y su índice de reproducción cromática es de 15 a 50. Aquí podemos ver en esta gráfica su espectro de luz, el cual se refleja mucho más en la luz lo que es verde
y en la luz lo que es azul, violeta, más o menos, y un poco en la amarilla. Entonces, aquí podemos ver un espectro real de una lámpara de mercurio. El tinte azul verdoso de las lámparas es causada por la fuerte presencia violeta y líneas verdes que podemos tener por acá. Como característica de operación de esta lámpara, se requiere del balastro, el cual puede tardar varios minutos en alcanzar esa plena luminosidad hasta que se establece. La operación estable proporciona esa luz constante una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento óptimo. Y para el reencendido, necesita, a juro, un periodo de enfriamiento antes de poder reencender después de apagarse. En sus aplicaciones principales de este tipo de lámpara de mercurio a alta presión tenemos alumbrado público, avenidas, áreas urbanas y suburbanas. Tenemos también en la parte industrial, podemos iluminar galpones, naves, almacenes y áreas de producción. Y en espacios exteriores podemos iluminar los parques, las plazas y las áreas recreativas al aire libre. Bueno, voy a hablar sobre las lámparas de vapor de sodio a baja presión. Este es un tipo de lámpara de descarga que genera luz al pasar una corriente eléctrica a través de un vapor de sodio en un tubo de descarga. Estas lámparas contienen solo sodio y un gas noble que generalmente es neón a baja presión. La descarga eléctrica a través de un vapor de sodio genera una luz monocromática, como se muestra en la figura, que tiene dos rayas en el espectro de luz visible de 589 nanómetros y 589.6 nanómetros, muy próximas entre sí. Por eso es que esta lámpara produce una luz amarilla característica. La estructura de la lámpara es la siguiente, en la que se tiene la ampolla exterior, que es de vidrio, y está recubierto interiormente por una capa de óxido de indio. Su principal función es mantener la temperatura constante dentro de la lámpara y mantener la temperatura de funcionamiento, que son los 280 grados centígrados, además de reducir las pérdidas. Interiormente está hecha al vacío. Un tubo de descarga, que la que vemos en la figura, tiene una forma de U y es de vidrio duro y está recubierto por una capa de bora que protege al vidrio del sodio. ¿Okay? Es la que tenemos aquí en la figura. Además se tienen dos electrodos que son los por donde se producirá la descarga eléctrica, y la temperatura de funcionamiento es de los 280 grados centígrados. Además tienen los casquillos, o el casquillo, que va a ser la conexión física entre la lámpara y el portalámparas, que esta la conectará a la red eléctrica. El funcionamiento: cuando se cierra el interruptor, empieza la descarga entre los electrodos del tubo de descarga a través del gas de neón. A medida que la temperatura va aumentando, el sodio empieza a vaporizarse hasta que se inicia la descarga a través del vapor de sodio. La lámpara empieza a ponerse de color amarillo, que es el color característico del sodio, hasta que llega a su punto más intenso cuando se estabiliza la descarga. En este momento la lámpara proporciona el máximo de flujo luminoso. Cabe destacar que este tipo de lámpara necesita instrumentos o elementos externos, ya que su tensión inicial es muy alta, es como de 600-700 voltios, por lo tanto se utiliza un elemento llamado balasto, la cual funciona prácticamente como un autotransformador que eleva la tensión a la tensión necesaria para que encienda la lámpara. Características: este tipo de lámparas produce un rendimiento lumínico muy elevado gracias a que las radiaciones producidas se concentran en la zona del espectro de luz visible, donde la percepción visual es máxima, que fue lo que se habló anteriormente, que son las dos rayas que se encuentran entre los 589 y los 589.6 nanómetros. Esta zona pertenece al color amarillo. Por lo tanto, estas lámparas se utilizan donde se necesita aprovechar al máximo la agudeza visual, pero son pésimas para reproducir los colores verdaderamente. Entre los tipos de lámparas tenemos las siguientes características. Pueden existir lámparas entre 18 y 180 watts que tengan un flujo luminoso entre 1800 y 32.000 lumens, un rendimiento luminoso de 180 lumen watts,
El color de la luz, como se comentó, es de amarillo anaranjado aproximadamente. El índice de reproducción cromática es 0, por lo tanto es pésimo para la reproducción de colores. La temperatura del color es de 2000 Kelvin, por lo que se dice que es una luz cálida. La vida útil es aproximadamente los 15.000 horas y el tiempo de encendido y reencendido es de aproximadamente entre los 5 y los 10 minutos. Entre las desventajas de este tipo de lámparas tenemos que tiene una eficacia muy elevada, por lo que se comentó, no necesita un arrancador, tiene una vida media elevada, y entre las desventajas tenemos, necesita un equipo auxiliar que sería el balasto que se comentó anteriormente, el índice de reproducción cromática es bajo, el tiempo de encendido y reencendido es alto, o sea, dura bastante en prender y emitir el flujo luminoso máximo, dura bastante tiempo, y tiene un volumen, estas lámparas tienen un volumen elevado. Entre las aplicaciones se utilizan para el alumbrado exterior, siempre y cuando no sea necesario tener un rendimiento cromático muy elevado, como en las carreteras en las que se necesita que el conductor que vea bien los obstáculos que podría tener en una carretera. En la imagen se muestran algunos ejemplos de la utilización de este tipo de lámpara, en la que se ve la luz amarilla anaranjada característica del sodio. Ahora pasamos a las lámparas de vapor de sodio a alta presión, que son, al igual que la de baja presión, una lámpara de descarga que produce luz al pasar una corriente eléctrica a través de un vapor de sodio a alta presión. A diferencia de las de baja presión, estas lámparas no solo contienen sodio a baja presión, sino contienen sodio, mercurio y gases inertes como el xenón a presiones elevadas, lo que permite una emisión de luz más brillante y con un espectro de color más amplio. Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una distribución espectral que abarca casi todo el espectro visible, proporcionando una luz más agradable que la proporcionada por las lámparas de baja presión, como se muestra en la figura, que antes en las de baja presión se producía por este lado, en los 580 nanómetros, una sola raya en el espectro de luz. Aquí tenemos unos espectros o una radiación más distribuida en todo el espectro de luz visible. Por eso es que lo que se comenta acá, que la luz va a ser más agradable que la de baja presión. En la estructura se tiene una ampolla exterior, la cual está hecha al vacío y contiene un gas inerte para reducir las pérdidas del tubo y prevenir los ataques químicos. Como se muestra en la figura, es ovoide o es tubular. El tubo de descarga es de menor tamaño y cilíndrico en comparación con el de baja presión. El material es cerámico a base de óxido de aluminio sinterizado, translúcido y con un pequeño contenido de óxido de magnesio que reduce el tamaño del cristal. Aquí podemos ver el tubo de descarga, que ya no es en forma de U. Los electrodos, al igual que con los de baja presión, tienen una aleación de tungsteno y titanio recubiertos por una sustancia que favorece la emisión de electrones. Y el casquillo, al igual que la lámpara pasada, es prácticamente la conexión física entre la lámpara y la red eléctrica. Funcionamiento. La luz se obtiene por la emisión generada en el choque de electrones libres con átomos del gas del tubo de descarga. Los choques excitan a los electrones que pasan a órbita de más energía. Cuando regresan a su órbita original, produce la emisión de los fotones, es decir, la radiación de luz. Las lámparas de vapor de sodio a alta presión necesitan una tensión muy elevada para su arranque. Se dice que está entre los 2 y 5 kilovoltios, o sea, mucho más alta que las de sodio a baja presión. Por lo tanto, para lograr esta tensión tan alta se utiliza un balasto y un arrancador electrónico, que puede ser externo o incorporado y puede estar conectado en serie o semiparalelo. Esto supone una desventaja en este tipo de lámparas, ya que aparte del balasto necesita otro tipo de arrancador para que esta lámpara funcione. Se muestran algunas características de esta lámpara. Las radiaciones emitidas por estas lámparas representan un espectro de emisión con bandas más anchas, ya se mencionó anteriormente. Se mejoran las características de las lámparas, pero la eficiencia luminosa y la reproducción cromática siguen siendo el punto débil de estas lámparas. O sea, el punto sigue siendo el índice de reproducción cromática, o sea, la reproducción de colores sigue siendo baja,
y el tubo de descarga llega a alcanzar temperaturas de 1000 grados centígrados. Se pueden encontrar lámparas, o las características típicas de estas lámparas es que pueden tener una potencia entre los 250 y los 1000 watts. El flujo luminoso puede estar entre los 3500 y los 130.000 lumens. La eficiencia luminosa entre 100 y 120 lumen watts, menor que la de baja presión. El color de la luz es un amarillo dorado, es distinto al amarillo anaranjado que se tenía en la de baja presión. El índice de reproducción cromática para lámparas convencionales es de 25. La temperatura del color está entre los 200 y los 200, entre los 2000 y los 2200 Kelvin, o sea, una luz cálida. La vida útil se mantiene más o menos entre los 15.000 horas, y el tiempo de encendido y descendido también se mantiene entre los 5 y los 10 minutos. Entre las ventajas de este tipo de lámparas se tiene que tener una eficiencia, o sea, a pesar de que disminuye en comparación con la de baja presión, la eficiencia sigue siendo elevada. El índice de reproducción cromática es elevado a muy alta presión, cuando el vapor está a muy alta presión, y mejora considerablemente al cero que tenía la de baja presión. La vida media es elevada, la de estas lámparas. Entre las desventajas necesita un equipo auxiliar, o sea, aparte de que el balasto necesita un arrancador por las tensiones tan altas que tiene que manejar en su puesta en marcha. Necesita un tiempo de encendido y reencendido, un tiempo muy largo, no encienden ni reencienden inmediatamente, y tiene un gran volumen este tipo de lámparas. Entre las aplicaciones típicas de estas lámparas, al igual que las de baja presión, tiene un color amarillento dorado, y también se utilizan para alumbrar exterior siempre que el rendimiento cromático no va a ser elevado. Aparte también se utilizan se utilizan en aplicaciones donde se utiliza la luz como decoración. En la imagen podemos ver algunos, también se utilizan en el alumbrado público, como se muestra en las figuras, la figura aquí abajo. Por último tenemos una comparativa entre algunas lámparas de gas. Bueno, se tienen bastantes tipos de lámparas y se tienen el espectro de luz, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Se tienen las fluorescentes, se tiene el espectro de luz, pero aquí tenemos la lámpara de vapor de mercurio, que muestra el amplio espectro el espectro en el que trabaja, y se notan las luces azules y verdes que produce una luz azul verdosa. En las de vapor de sodio a baja presión se tiene la típica raya o la típica banda de los 289 nanómetros, una luz monocromática que es amarillenta, y en la de vapor de sodio a alta presión tenemos que, a diferencia de las otras dos lámparas de descarga que comentamos en esta exposición, la lámpara de vapor de sodio a alta presión abarca más espacio o más banda en el espectro de luz. Muchas gracias.